2 segundos. ¿Qué examen les falta rendir a ustedes? Romano, Romano, lógica lógica. De y metodología. romano no es judío. Lógica da gusto. Vos sabés que a nosotros nos cuesta más lógica. Al revés, para nosotros. Hay un librito bastante chiquito, pero ahora ya va a terminar el semestre, que se llama de Hermes Medina. Se vende en la fotocopiadora. Y es muy sencillo de leer. Eso porque son Profe, de lógica jurídica. Yo creo que igual vamos a necesitar para el examen final. porque nosotros tenemos Sí. Ahí es bastante chiquito y resumido y te dice una fórmula y unas palabras exactas. Hay de tener 30 páginas, es un folletito, es muy chico. No, este ya está. ni bien se habiliten las clases otra vez, ahí te vamos a estar todo en fila. Quiero ver en qué unidad me quedé. En teoría 6.5. ¿Quién entonces mi computadora? Disculpen. Hoy no quería más trabajar, parece. Feriado. Por censo. Y yo que había el censo hoy. Y pucha. Bueno, vamos a repasar lo que es prueba de experto y en prueba piloto. Y no avanzamos con el siguiente. Vamos a hacer rápido nomás y si voy muy rápido, como siempre, me tienen que atajar nomás. Dale, profe. Bueno, para empezar a hablar de prueba piloto tenemos que volver a hablar sobre instrumentos de recolección de datos. Dentro de instrumentos de recolección de datos tenemos lo que es la estructura básica de un formulario cuestionario, las preguntas que se pueden hacer abiertas o cerradas, las ventajas y desventajas del cuestionario y requisitos del instrumento de medición, si es confiable, si es válido y si es objetivo. Confiable significa que a cualquier grupo de personas con características similares, yo le hago mi censo, por decirlo de alguna forma, me va a salir el mismo resultado. Validez se refiere si es que se ajusta, si es que yo estoy queriendo medir cuántos litros de agua consumo, no tiene sentido que me vaya a medir cuánto de tierra hay en el Paraguay. O sea, tiene que ser en lo que estoy investigando, en lo que busco medir, a eso se tiene que ir en mi instrumento de recolección de datos. Y objetividad, hay que procurar que no tenga criterios objetivos del investigador, o sea, no hacer preguntas que a lo mejor interfiera con la respuesta correcta de la persona que va a completar el cuestionario. No tiene, hay que intentar de no hacer perjuicios. Yo doy el ejemplo normal que yo doy es cuando nos vamos entrevistamos. Acuérdense que la entrevista se puede hacer en forma de cuestionario o en forma hablando, o sea, directamente. Le preguntamos a un preso si él cree que está bien el mal que hizo al matar a una persona. Directamente nosotros ya le estamos dando una posible respuesta y un perjuicio a lo que él realmente quiere responder. A eso se refiere. Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, porque puede ser que él no quiera responder. Sí.
Perfecto. Entonces avanzamos Sí. y acá encontramos lo que es realmente en la prueba piloto. Cuando nosotros ya tenemos determinado nuestra población donde vamos a someter nuestra investigación, voy a hablar del caso de Guillermina porque es el que más me acuerdo, porque es la que más me escribe todos los días. Yo me quiero ir a hacer una investigación en el Bañado Sur, en una escuela específica, a niños de 0 a 3 años. Entonces yo ya tengo ya delimitado mi población y mi área de estudio. Entonces, de esa área, a lo mejor me voy y tengo que hacer mi prueba de cuestionario, o tengo que probar mi instrumento de recolección de datos en un grupo similar, que a lo mejor no va a ser en el Bañado Sur, sino mi prueba piloto va a ser, voy a irme en Sajonia, voy a entrar en una escuela de República del Perú y voy a implementar mi cuestionario a los niños de 0 a 5 años, pero ese cuestionario va a ser más bien de observación, va a haber pautas que yo voy a seguir en mi observación y voy a anotar. Esas pautas tienen que hacer en un grupo con las mismas características, un grupo más pequeño, para poder aplicar en mi población donde voy a someter. Ese grupo no puede ser, por ejemplo, acá yo le puse Rusia, San Lorenzo y Fernando Namora. Si hoy mismo yo me voy a hacer una entrevista en Rusia, posiblemente en Rusia haga frío. En cambio, si me voy a hacer en San Lorenzo, va a hacer calor, y si me voy a hacer en Fernando Namora, posiblemente va a hacer calor también. A eso se refiere que tiene que tener las mismas características. Entonces, cuando ya fue elaborado el instrumento de medición, deberá someterse a prueba en un grupo pequeño de personas de características similares y la población a la cual deberá el estudio. Esto hoy pasó, por ejemplo, se hizo se preparó un instrumento de recolección de datos del censo, que son todos papeles, pero esos datos luego se tienen que cargar, el censista tiene que cargar en un sistema informático. El sistema informático conectó a las 8 de la mañana y todos los censistas ya no sabían cómo continuar, y eso posiblemente ahí no se hizo la prueba piloto con el sistema informático. Sí se hizo en la hoja donde van registrando sus datos. Otro dato que yo vi es que también, si bien yo hice una entrevista por medio de un formulario, noté en la planilla que ellos estaban llenando que fue mal impreso inclusive ese formulario. Significa que si la persona que vino a censarme no fue capacitado, o si yo tenía que llenar el formulario o el cuestionario, posiblemente iba a cometer un error. Eso es lo que se busca cuando nosotros hacemos una prueba piloto. Y la prueba piloto no necesariamente es solamente sobre mi instrumento de recolección de datos. Yo puedo hacer una prueba piloto en mi proyecto mismo antes de llegar a un proyecto mayor. Por ejemplo, yo quiero investigar algo chiquito y no voy a irme a investigar algo más grande y cada vez más grande. ¿Me siguieron hasta ahí? Guillermina. Parece que ya no está Guillermina. ¿No tienen ninguna duda? Entonces avanzo. ¿Están todavía ustedes o se fue mi internet? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y después, mi siguiente prueba que puedo hacer, mi recolección de datos, se me fue de más, perdón. Vamos a irnos. Es la validez experto. Esto significa que yo voy a consultar a 3 personas o más, si es que es necesario, que sean personas que yo reconozca que saben elaborar el instrumento que quiero utilizar, o que ya hayan tenido experiencia en este instrumento. Por ejemplo, si Oliver sabe crear formularios Google,
y sabe en cómo hacer las preguntas. Posiblemente yo no había pasado a Oliver para que me controle mi formulario. Vean vos si esto está bien, si es que se entiende, si es que se puede completar. Normalmente, inclusive los profesores hacen eso cuando hacen un examen por el formulario. Se le pasa a una persona de confianza para que intente llenar a ver si hay algún error, y si no tiene error, entonces luego nosotros les pasamos a los alumnos. A eso nada más se refiere. Para hacer una validez de experto se necesita 3 o 4 profesionales del área del tema que vamos a estudiar para analizar el instrumento de elaborado. Eso significa, si Oliver, vuelvo a repetir, ya entiende sobre formulario, es un profesional del área y entiende, a lo mejor va a entender todos los términos y los instrumentos de recolección de datos que yo busco, él posiblemente me va a decir, sabes que este punto no se entiende, este punto tenés que formular mejor tu pregunta, acá no me deja acceder, hay que cambiar, y ahí vamos a ir editando y modificando mi instrumento de recolección de datos para que no tenga falla a la hora de recolectar los datos, por supuesto. Entonces, lo que me facilita esto a no tener ninguna falla como la que hubo hoy con el tema del censo, con los materiales de recolección de datos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, bueno. Y eso es lo que Guille me preguntó sobre pruebas de recolección de datos. Para rememorar un poquito, no sé si me faltaba algo, pero chupete. Profe, ¿y el tema de los procedimientos, el 9, a qué se refiere? Procedimiento, espera, te voy a decir cómo vamos a hacer el procedimiento. Profe, ese de la validez del experto sí o sí tiene que ser 3 o 4. Y en teoría sí, porque a partir de 3 vos tenés, a lo mejor 2 te dicen, uno te dice que está bien y otro te dice que está mal. Y tenés que hacer diferencia, pues. Necesita 3 Desempate entonces. para desempate. Y después ya es muy difícil que en los 4, que 2 te digan que está bien y 2 te digan que está mal. De 3 para arriba. Dale. Bueno, el procedimiento significa, voy a decir con mis palabras, a ver si no me equivoco, el procedimiento significa qué pasos vas a seguir para la recolección de datos y para el análisis e interpretación de datos. ¿Entendés? Yo me voy a ir, voy a encuestar a los alumnos de la escuela del Bañado Sur y voy a uno a uno voy a hacer. A eso se refiere. Si va a ser probabilístico, no probabilístico, que la semana pasada dimos las clases sobre eso. Vos tenés que describir si es que va a ser. Me voy a ir, tenés que describir el procedimiento que vos te vas a ir, vas a usar un tipo de instrumento, vas a seleccionar tu unidad de muestra de acuerdo a un sistema de análisis y tu plan de análisis o interpretación en qué se va a basar. Sí, ¿me entendiste un poquitito? No sé quién me preguntó eso. Sí, yo, profe. Sí, ya. Sí, porque realmente todo desde enfoque y diseño de investigación, todo se va describiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, todo va de la mano. Vos no podés intentar completar el 7 si es que antes no pasaste por el universo, muestra, unidad de muestreo. Sí o sí tenés que pasar por eso, porque ahí vos definís tu procedimiento inclusive. Y tu plan de análisis va a ser cómo vos vas a descodificar esos datos. Si va a ser por medio de estadística, por medio de narración, si va a ser, eso tiene que ver si es que va a ser en una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Sí? Y consideraciones éticas
ya le dije, si hay investigaciones donde no corresponde, por ejemplo, el de Guillermina, las consideraciones éticas se le tiene que pedir a los profesores que estén presentes y también se le tiene que pedir autorizaciones a los padres porque son menores de edad. Eso es una consideración ética, por ejemplo. Vos no es que te podés ir en un lugar y sacar datos de un menor sin autorización pertinente, porque eso no es ético. Sí, eso yo ya hice ya entonces, porque puse en mi cosito que tenía que, en mi investigación, que primero tenía que, o sea, un formulario donde los papás tenían que firmarme la autorización de que yo voy a hacer la investigación sobre sus hijos. Y bueno, y esa es una consideración ética sobre tu investigación. Todo esto nosotros ya tenemos, a lo que nosotros practicamos en el examen es dónde tirar toda esa información. Y cronograma de actividades es muy fácil. Si quieren, yo les puedo mostrar cómo se hace en Excel o en cualquier hoja de cálculo o Word inclusive, cómo ustedes pueden programar un cronograma de actividades. También les puedo mostrar cómo se hace un presupuesto y también les voy a mostrar a qué se refiere con anexo. Depende de ustedes nomás. Profe, yo voy a salir un ratito de la clase porque llegaron los del censo. Si, Dale, si está bien, entro enseguida, ¿sí? dale, sin ningún problema. Justo. Bueno, no hay ninguna pregunta más referente al examen. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya están liberados. Les agradezco por compartir conmigo el día de hoy. La idea era o es hablar un poquitito sobre si hubo algún error o si consideran que hubo un error en la evaluación. Me dicen qué punto considera y vemos juntos. Y después reforzar un poquitito para el examen del día viernes. Profe, la verdad que yo sí tenía dudas con el tema del puntaje, Si querés en privado, porque no tenés problema en grupo. no me importa, no me importa, Dale, vamos, porque mi compañero, voy a buscar tu examen. Antes de ok, nada, sí, ¿me decís tu correo electrónico, por favor? Now Scarlett 2004. Mi duda era porque hicimos en grupo el examen y mis otros compañeros de grupo tuvieron mayor puntaje que yo. O sea, 15 y yo tuve 11. La verdad que me preocupa. Quisiera saber más qué fue lo que hice mal. ¿Cómo me dijiste nada? Now Scarlett 2004. Sí, ya encontré. Voy a proyectar tu examen, ¿sí? Sí, Cada claro. examen yo corregí en forma individual y también intenté corregir en forma grupal, pero hay algunos puntos que vi, a lo mejor eso pasó que hay personas que pusieron otro tipo de contenido dentro de su evaluación. A mí me sorprendió porque nosotros hicimos todo juntos, todo, estuvimos haciendo todo Grupo juntos para 1. enviar igual las cosas. Sí, La pandemia del COVID de diversas maneras en la población, pero nace en base a los que tuvo dicha pandemia, principalmente en las consecuencias económicas. El problema se originó desde el comienzo de la pandemia, con el comienzo de la cuarentena obligatoria, ya que con esto muchas personas perdieron sus empleos. Nuestras
y menciones a todo el país, pero principalmente esta parte no tiene sentido lo que dijeron. Y te pregunto, antes de pasar al siguiente punto, ¿qué es lo que ustedes van a... Queríamos o sea, analizar los problemas, o sea, la pérdida del trabajo y cómo afectó, o sea, claro que afectó ahora, pero teníamos en cuenta eso, que el, económicamente y económicamente cómo afectó a las familias el tema de la pandemia. Eso es lo que Sí, queríamos analizar. en todo el país? Sí. Bueno, O sea, limitamos, pero no sé si ahí se limitó. Creo que en no, y otras partes, en todo el país durante la pandemia, cuando decís pandemia ya delimitada un año a un cierto tipo de año. sí, Y pero principalmente las consecuencias económicas. ¿Sí? sí. Selección del tema de investigación, impacto económico de la pandemia COVID en el Paraguay. 1. Impacto de la pandemia COVID 2019 en el Paraguay desde la perspectiva de los alumnos del semestre de la Facultad Nacional de Derecho. Acá, por ejemplo, ya no sé, no pero tuvo que ser más largo. Vos me tenés que decir cómo plantear el problema. Inclusive si me copiabas lo que es tu percepción del problema, te iba a considerar también. ¿Entendés? Vos, el planteamiento del problema luego del COVID 2019 en el Paraguay tuvo un aumento del desempleo. Y con ese aumento del desempleo bajó el nivel económico de la sociedad paraguaya en los 2021 y 2022, por decirte. Algo así tenés que contar. Ahora te dice, formulación del problema genérico. ¿Cuál es tu problema genérico? Y no sería o sea, el problema económico, ¿o no? ¿Qué solución económica si el problema económico es tu problema? Y acá vos estás haciendo qué solución económica podría aplicar. Diste una pregunta general, hiciste una... Igual te considero un punto, ¿sí? Y acá te Sí. dice objetivo general y específico. Tu objetivo es procurar que en medio de esta pandemia la economía del Paraguay prospere y se recupere nuevamente. ¿Cuál era tu principal, tu problema? Tu principal problema, tu problema. ¿Me Y el repetís? impacto, digo, Sí. claro. Y tu objetivo debería ser determinar qué tipo de impacto económico tuvo en el Paraguay. Vos no podés, o sea, acá diste otro tipo de objetivo. O sea, tu objetivo es procurar que en medio de la pandemia se preocupe nuevamente en incluso llegar a rebasar en algunos países en la economía estable. América, inclusive me dijiste. Vos primero deberías procurar determinar qué fue realmente lo que afectó o qué mecanismos tiene que ser de acuerdo a tu objetivo general. Espera, que un ratito voy a guardar esto para poder bajar. Resaltar las características del impacto económico, determinar las familias, el impacto de la pandemia económicamente en la familia. Que mi computadora. Tu problema genérico entonces en la economía en el Paraguay y tu objetivo es, me dijiste, procurar que en medio de esta pandemia la economía paraguaya prospere y se recupere nuevamente e incluso llegar a rebasar
lo que alguna vez fue en un país con una economía más estable de toda Latinoamérica. No sé si es que va bien tu objetivo general con lo que vos estás diciendo. ¿Me podés explicar tu objetivo general? Con tu investigación, ¿qué vos querés hacer realmente? Y queríamos determinar las maneras de, o sea, de qué manera podríamos haber hecho, o sea, de manera diferente para que durante el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, hubiéramos podido prosperar de mejor manera. Creo que eso queríamos hacer. O sea, eso iba nuestro trabajo. Sí. Porque vos primero querés saber de qué manera afectó económicamente el Paraguay. Sí. Y vos después es procurar Eh, que por medio de esta pandemia el Paraguay el Paraguay prospere económicamente. Determinar el impacto de la pandemia es lo que vos vas a determinar el impacto económico que tuvo la pandemia y procurar que Paraguay prospere. O sea, va un poco contrario, no está mal, pero va contrario a lo que estás buscando. ¿Entendés más o menos? ¿O no entendés? sí, entiendo lo que querés decir. Revisión bibliográfica, tenés bien. Siguiente. Marco conceptual, impacto económico. ¿Me explicás qué significa económico familiar? ¿Me explicás a qué te referís cuando decías no familiar? En teoría, el COVID ha afectado principalmente el sector, incrementando acá, pero igual ya te consideré por el primero, impacto económico. La crisis ocasionada por la pandemia. Cuando hablamos de impacto económico, estamos hablando de una crisis de una pandemia en tu trabajo de investigación. Marco histórico, tengo los 2 puntos. Marco legal, te puse los 1 punto. Marco referencial. Vamos a marco referencial. Ese, yo hice rápido porque se estaba acabando el tiempo, con uno nomás pegué, pero después avisaron que expandieron el tiempo, pero ya envié así, apurada. Bueno, desde este punto, tu marco referencial significa las investigaciones que se hicieron para que vos puedas continuar esa investigación. Formulación de hipótesis complejas. Las personas que se vacunaban contra el COVID sufren afecciones cardíacas a efectos secundarios. Acá, o sea, ¿cómo vos determinás el impacto económico diciendo que los que se van a tener afecciones cardíacas? Creo que se refería porque a través de las vacunas te complicaciones, o sea, de salud, se tenían que después solventar otra vez económicamente, pero no se podía porque no había trabajo. A eso creo que íbamos a... Y está mal, porque vos tenés que enfocar, vos tenés que hacer tenés que sacar estamos hablando todo de problema económico. Y acá metiste un problema de salud cardíaca que posiblemente no va a tener relación el resultado que tengas. Si vos basas toda tu investigación en la hipótesis que hiciste, no va a llegar a tu objetivo y tampoco va a rozar ni siquiera con tu investigación. ¿Entendés? Vos tenés tu hipótesis debería haber sido, por ejemplo, durante la pandemia ocasionó que se hicieron por la cuarentena. Y ahí vos haces un análisis referente a eso. Si es cierto que se cerró el negocio por la cuarentena o no es cierto eso. Ahí sí tiene una finalidad, pero que las personas, este es un estudio de algún otro lugar, de algún otro trabajo su objetivo habrá determinado si es que hubo afecciones cardíacas o en las vacunas.
durante la aplicación. Por ejemplo, no hay forma de saber. Y tu hipótesis, ahora yo te estoy pidiendo, no una operacionalidad de la hipótesis. Porque primero me decís, de este párrafo que vos me expusiste, ¿cuál es tu hipótesis? O sea, ¿cuál es la variable independiente? La verdad que ahora no. ¿Mm? Bueno, te voy a decir, podría ser las personas vacunadas contra el COVID-19. O sea, voy a agarrar toda la COVID-19. Esa es la variable independiente. Y lo Ok. que pérdida de vida de personas de escasos recursos. ¿Qué tiene que ver otra vez pérdida de vida de personas de escasos? Nada. Pero la dependiente debería ser, sufren afecciones cardíacas y efectos secundarios. También pudo haber sido luego de recibido las dosis. ¿Sí? Y después Sí, cantidad de grupo te puse, creo que hubo 10 puntos. Vamos a ver un poco. Ahí te subí hasta 14. Hasta 14 te puedo subir. ok. Muchas gracias, profesor. Un poquitito, ¿sí? No, Sí, me sirvió mucho, pero gracias. Gracias a vos, Noemí. Gracias. ¿Otra duda? yo tenía 10 puntos, mi compañero tenía 16 por ahí. Y teníamos todo el mismo examen. Bueno, vamos a ver. Pero, Naomi, veo un bono que completaban tus compañeros en hipótesis. Me parece que ellos completaban otra cosa. Es que nosotros hicimos, escribíamos todo y mandábamos en el grupo y ahí para que todos tengamos, por eso a mí me sorprendió que todos tengan. Uno tiene 9, creo, mis compañeros, y todos hicimos juntos para que sean iguales. Sí, y eso es lo. O sea, hay que practicar también ese copiado y pegado, porque hay personas que del mismo grupo que dejaron en blanco, por ejemplo, o que copiaron otra cosa nada que ver en su formulario. Sí, algunos hicieron tipo en hacer todo eso, algunos perdieron tiempo y a la apurada, antes de que se avise que había más tiempo, enviaron nomás ya. Por eso quizás algunos tuvieron menos puntos también. Bueno, Santiago, Gracias, vos profesor. querés. Gracias a vos, Naomi. Aprendimos muchísimo gracias a tu pregunta, Naomi. Gracias, sigue a vos. Santiago, ¿vos querés en forma grupal o en forma privada? ¿Querés que veamos tu examen? Y si se puede en privado, no, pero si no se puede, igual no por acá. Bueno, y cuando terminemos la charla de hoy, enseguida yo te llamo por Telegram. Dale, bro. Gracias. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Será que podemos presentar el trabajo? Mi grupo, Alberto Acosta es mi nombre. No sé si no recuerdo mi número de grupo. Tu correo es lo que necesito. Alberto Daniel Acosta 1 @gmail.com. Vos fuiste Ese sería. el primero que entregó, fuiste. 16 puntos. Te tuve que bajarlo uno porque no adivinaste tu número, cantidad de integrantes. Hubo una pequeña falta de coordinación ahí. Bueno. Viste que acá te dice, tenés que describir unas características reales, la naturaleza del problema, el contexto de las circunstancias, dimensiones y si fue posible los hechos que originaron. La problemática es investigar, es el impacto de reporte de operaciones sospechosas. Yo no te estoy preguntando acá qué va a investigar vos. Yo no que te estoy preguntando acá cómo vos ves el problema que querés investigar.
Vos, O sea que tendría que haber sido, o sea, en este caso, o sea que desde tu punto de vista. si hago un breve antecedente y básicamente, como, o sea, que me presento brevemente, yo soy economista, egresé de la Facultad de Ciencias Económicas y desde el punto de vista, así como entiendo, esto es un protocolo de investigación. Eso es lo que uno tiene que presentar. O un preproyecto o un diseño metodológico. Así mismo, profesor. Entonces, en ese marco, bueno, como si bien la metodología es uniforme, cada especialista tiene su criterio, su interpretación. Entonces, en ese sentido, lo que hice fue ajustar o adaptar mi protocolo de trabajo final de grado a este trabajo en particular, ¿sí? Entonces, en ese marco de cosas, sí reconozco que el problema en sí debería haber sido el estudio del lavado de activos. Entonces, como en ese proceso no tenía a mano la computadora, estábamos con el teléfono, ese tipo de cosas, entonces cometí ese error de no identificar bien. Entonces, en ese contexto ocurrió esto. Y básicamente se basó en eso. O sea, el problema, la naturaleza del problema es, o sea, que el problema investigado es el lavado de activos. Entonces, como pudiste ver más adelante, la variable proxy que en economía denominamos como una variable que se asemeja o podemos tomar como una variable representativa, entonces eso se tomó y se estimó el efecto mediante un modelo log lineal o un modelo econométrico para estimar la elasticidad. Es decir, si incrementan los reportes de operaciones sospechosas como variable proxy y lavado de activos, entonces ¿cuánto impactan el Producto Interno Bruto? Esa fue la idea, ¿sí? Ok, entonces ese es más o menos el antecedente y para el siguiente examen ya voy a ajustar más en función al criterio de esta cátedra en particular. Sí, no es el criterio de esta cátedra en particular, porque en teoría vos cuando haces una percepción del problema, vos tenés que contar lo más certero posible de cómo ves el mundo desde tu vista o desde tu ojo. Si vos empezás, yo soy economista y dentro de mi materia estoy trabajando o me llamó la atención las nuevas reglamentaciones de prevención de lavado y activos, porque ahora ya es activo. En marco de la prevención del lavado de activos y el Producto Interno Bruto del Paraguay. ¿Cuánto realmente es? Porque imagínate, a lo mejor te puede citar Santi. Santi vino a decir que las cosas que salen del Paraguay, que son productos que también contribuyen al lavado interno, no es contrabando, por decir. Y vos me contás hacia dónde quería apuntar para que yo quiera continuar leyendo tu trabajo, por decirlo de alguna forma. No es que no hayan leído todo, sí leí todo tu trabajo. Pero tenés que intentar explayarte un poquitito más, contar características reales, la naturaleza del problema. Nadie de tus otros alumnos, por ejemplo, es egresado de economía. Entonces, tenemos, el otro pudo haber puesto, tenemos un profesor, un compañero que es egresado de economía, que le llamó en demasía las nuevas reglamentaciones con la CEPRENAT, los sujetos obligados en materia de contador, en materia de abogado y el impacto que ocasiona dentro del interno bruto del Paraguay, por decirlo de alguna forma. O sea, lo que te quiero decir es que me tuviste que explicar como un cuento y cómo es que vos ves el problema que vas a investigar, porque todavía no estamos en la selección del tema de investigación. Estamos indagando de cómo vos notás el problema dentro de la sociedad. ¿Me entendiste o te mareé más o estás en contra de lo que yo te digo? Eso no hay ningún problema, acá es libre, acá nadie tiene la verdad verdadera. Me puede decir también que yo estoy mal, eso no hay ningún problema, Alberto. No, totalmente de acuerdo, profesor. Eso, lo que me tomó tiempo es buscar mi anteproyecto, ¿verdad? Y ahí quizás
se va a contextualizar. No sé si puedo presentar así ya Claro, para el siguiente claro. examen, Yo podemos estar en sintonía de alguna manera. sí, presentar nomás. Ok, permiso, compañeros. Un segundo. Básicamente, en esto, o sea que entiendo que en nuestra malla curricular, o sea que en nuestro sistema vamos a tener que presentar entonces la portada, tenemos un índice y ahí está a lo que usted se refería, profesor. Naturaleza del problema y la justificación. Es decir, en este caso fue más, o sea que sinteticé y bueno, quizá hubiese copiado de Todito manera eso. íntegra. Sí, para entender acá, mira, imagínate acá en la triple frontera, está hablando exclusivamente de Ciudad del Este, eso es algo, motivación, sí, todo eso tuviste que copiar y entonces a lo mejor, porque acá vos en tu justificación está contando como una historia. Ujú. Así es, y bueno, Y después, contás encima, acá delimitas ya tu investigación para después copiar en tu selección del tema de investigación, que es la problemática a ser investigada, o sea, analizar el impacto de reporte de operaciones sospechosas en la Secretaría de Lavado de Activos, el marco de la prevención del lavado de activos del interno del país. En el año, solamente ya te falta el año 2021 y la zona. ok, Ese es el título y de tu investigación, por ahí decir. van las preguntas. Sí. Perfecto, ese está súper bien, por ejemplo, Alberto. Ok, y después ya viene importancia, después ya tenemos relevancia y factibilidad. Sí, Entonces, ahí podemos, voy a dejar de compartir y si hay algo, volvemos. sí, súper bien. Es más, Siguiente. este trabajo lo convertí a un artículo científico y espero que se pueda publicar. Entonces estaría entre mayo próximo año. Espero sea aceptado en una revista indexada, así que es un inicio. FACEN tiene una excelente revista científica, ¿verdad? Si querés publicar ahí, me avisas también, voy a intentar ayudarte. Muchas gracias, profesor. Y, por ejemplo, las líneas de investigación que me interesan son, por ejemplo, lavado de activos, crimen organizado, asociación criminal. Entonces, en ese marco, ahora estoy entendiendo, o sea que si bien todavía no desarrollamos el código penal o el procesal penal en sí, ya voy adquiriendo ciertas nociones y bueno, cómo vinculamos. Entonces, ahí es donde noto la falta de datos y esa misma falta de datos cómo limita el análisis en sí. Entonces, lo que me queda es buscar sentencias definitivas y estimar los montos. Eso es lo único real que tengo porque la CEPRELA hasta el momento continúa con su política de datos muy reservados y no nos permite a los investigadores acceder realmente o estimar el monto lavado de activos. Así que me espera un trabajo largo, pero o sea que espero publicar en, no sé, en la Facultad de Derecho, no sé, de verdad, si el criterio editorial, pues ocurre que hay... Todavía no tenemos, ahí no te conviene publicar, o sea, podés publicar ahí sin ningún problema, pero como investigador científico no te va a servir su revista jurídica. Ok, gracias, profesor, por la... Para eso. Y si querés publicar en la facultad, avísame también, le voy a hablar al profe Mario, que él está encargado de la revista jurídica de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, profesor. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando en la línea del crimen organizado en sí, pero como no son datos fiables y son temas muy reservados, habría que tomar con mucha prudencia. Es decir, si trabajamos con sentencias definitivas, bueno, ahí tenemos, pero ¿cómo, o sea, cuál sería la metodología? Eso es lo que todavía no definí, si citamos nombre, apellido, o citamos sujeto A, sujeto B. Sujeto Habría que ver. sí, así es, o sea, tu análisis va a ser casuística y de casos, tu sistema, sí, pero en economía es completamente distinto, vos te basas en estadística, números, en cambio, si querés hacer un estudio social o un estudio cualitativo, tenés que agarrar 2, 3 casos y máximo hasta ahí y sacarle toda la información que puedas, porque ahí es gigante. 2 casos a agarrar es muy grande, Alberto. Sí, en sí lo que encontré en la página de la Corte son sentencias, por ejemplo, de
sujetos como Pavao y otros. Entonces son como 300 páginas tiene, porque está el acta, el juicio oral y finalmente está la parte resolutiva. Entonces, ¿cómo ajustar eso? Y prácticamente lo que me interesa a mí son los montos, ¿verdad? Los números, tratar de estimar las propiedades y bueno, y después lo siguiente, investigar a dónde fueron los bienes. Y uno va a la página de la Cenavico y dicen, bueno, administran 100 millones de dólares, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están las cuentas corrientes? Es decir, ¿dónde fueron los CDA, el dinero en efectivo? Hay una serie de interrogantes que ahí ya sería entrar a un campo polémico, porque sería cuestionar la autoridad misma. Es decir, ¿será que la justicia o los auxiliares de justicia o los policías, investigadores, se quedan con el dinero y declaran una parte? Entonces, ahí ya entramos en una valoración subjetiva que sale del marco netamente de los datos. Y eso siempre va a entrar siempre dentro de tu investigación va a haber que hay algún error dentro del sistema del Estado. Por ejemplo, en lo que hicieron con, ¿cómo se llama ese muchacho? Que antes de que haya una sentencia, se le quitó la casa, se le quitó el auto y se remató, por ejemplo. En cambio, nuestra Constitución dice en su artículo 17 que está prohibido el decomiso y la confiscación de bienes. La confiscación de bienes creo que dice. Pero va a encontrar en todos los estados, le cambian el nombre de una palabra y entonces ya dicen que está permitido. En vez de confiscación se hizo decomiso y para que no pierda el valor te va a decir que se hace por subasta pública, que es la forma más legal de determinar el valor de una mercadería. ¿Entendés? Ahí escribió Guillermina. Guillermina, súper bien. Voy a proyectar que vamos a ir viendo tu trabajo, ¿sí? Sí se puede. ¿Hay que presente, profesor? No, yo voy a presentar tu examen, lo que me interesa. Ok. Porque tu trabajo es impecable y a lo mejor después yo te pido ayuda para hacer mi trabajo de tesis. Dale, bro, sin problema. Estamos a disposición. Después del tema, conforme a nuestra percepción del problema, es aquí donde limitamos el impacto de reporte de operaciones sospechosas remitidas a la Secretaría de Prevención del Lavado en marco de la prevención del lavado activo en el Producto Interno Bruto. Nosotros exclusivamente en lo que vamos a investigar, tuvo que haber sido. Y según lo que vos me escribiste, si es que ese es tu trabajo de investigación, nosotros lo que vamos a estudiar exclusivamente en la investigación, vamos a estudiar qué consecuencias trae si una persona te reporta en la CEPRENLAT. Si hay consecuencias administrativas, si hay consecuencias internacionales. Imagínense que con Horacio Cartes está pasando eso. Él tiene reportes y de esos reportes CEPRENLAT le pone límites, ellos responden, pero después los bancos internacionales ponen otros límites, inclusive el Banco Central del Paraguay le bloqueó unas cuantas cuentas de Tabesa. Y eso hay que ver si realmente está haciendo evasión o está haciendo evasión de impuestos, está ayudando al narcotráfico, o por qué un simple reporte, porque el reporte dice que está teniendo operaciones sospechosas. Si él en su plazo de 15 días no comunicó qué tipo de gestión está haciendo por ese movimiento de dinero, está bien entonces los bloqueos que están teniendo. Avanzamos entonces, selección del tema de investigación. Sí, señor, vamos a ajustar. Sí. Lo mismo planteamiento del problema. Ok, hubiese sido mejor percepción del problema. Percepción del problema, sí, porque acá me contás lo que realmente me da un interés. El lavado de activos es esencial para lograr el funcionamiento efectivo en todas las consecuencias delictivas de la organización a nivel nacional y transnacional.
Si vos yo desde que estudio en Derecho veo que el lavado de activos es esencial para lograr el funcionamiento. Acá te faltó prevención, por ejemplo. Porque si no, todos vamos a lavar activos. Ok, profesor. ¿Sí? Después, acá es tu problema genérico. El problema es el impacto de reporte de operaciones. O sea, todo lo que genera que una persona te reporte porque está haciendo operaciones sospechosas. Yo tuve un problema en el banco, por ejemplo, que me hicieron un depósito de 10 millones de guaraníes. Y en vez de decirme por qué vos estás recibiendo 10 millones de guaraníes, me desviaron el fondo, volvió a la persona que se me remitió y yo me quedé sin dinero. Eso allí yo tuve, si era una persona con plata, por supuesto que por 10 millones nadie hace nada, iba a hacer una demanda por daño y perjuicio, porque ese 10 millones era para empezar un trabajo y yo pago en la SEP, pero en la SEP yo pago al fin de mes, no al inicio de mi trabajo, y todo eso ocasiona que yo haya tenido una posible pérdida de cliente. Y pregunta específica, ¿está bien? Problema general no debería estar directamente como pregunta general. Acá, esto entendiste, este es muy simple. Ahí, por ejemplo, si me permitís, básicamente todo proceso de investigación surge con la idea y a partir de la idea surge la pregunta general y las preguntas específicas. Entonces, el objetivo general y los objetivos específicos se desprenden de tanto la pregunta general como las específicas. Entonces, por ese motivo fue que, si te das cuenta, primero inicia como pregunta y luego, ese es el problema. Y en el objetivo es analizar el impacto, es decir, esos verbos con esa característica. Ese sería el motivo del por qué. Sí. Lo que yo acá te pido es que quiero que entiendas bien. El problema genérico que me escribas, no la pregunta general. Ese nada Entiendo. más. Ahora sí. Si es que consideramos, si vos me decís, sabes que mi pregunta general es realmente un fruto de mi problema genérico, sí, pero para que tengan en cuenta, te pide algo, viste que una guía de investigaciones, ¿entendés? Y tampoco una guía, no todos son 100% fiables. Cada uno después va a seguir su línea de acuerdo a lo que más útil es. Quedó claro, profesor. La palabra problema general entendí como pregunta general. Ese fue el motivo. Después acá está todo bien, 2 puntos. Objetivo general me pusiste, objetivo específico perfecto. Este ni siquiera leí, pero me imagino que está bien, porque no sé dónde voy a conseguir estas informaciones. Y Por ejemplo, ahí la pregunta era citar de manera de parafraseo o a que la parte del parafraseo o era las referencias bibliográficas, o sea, es decir, la bibliografía. referencia bibliográfica, así como está, así mismo como hiciste. Pero sonante que yo no tengo acceso al libro y no puedo saber si realmente existe esos libros. Pero la idea no es lo que yo me vaya y busque el libro que vos vas a usar. La idea es que vos sepas que esta información sacada de los libros que tenés a tu alcance para continuar la investigación. Claro, es decir, que existen materiales, es decir, que se pueden citar fuentes, no es algo que proviene de una sola persona, así, esa es la idea. Sí. Después, marco conceptual también está bien. Marco Negan, 2. Formulación. Esta parte, viste que se formula una hipótesis. Eso no hace falta que pongas. Tenés que poner solamente que los reportes de operaciones tendrán un impacto, hasta ahí nomás. Pues
no es parte de tu hipótesis. Ok, profesor, vamos a responder específicamente cómo nos dice el enunciado. Sí. No sé si es que vos hiciste en tu trabajo así. Sí, porque nos piden que sean tercera persona con conectores, no necesariamente con subtítulos. Ese es el motivo. Ahí está. Cuando estudiemos la regla APA, vos nos vas a enseñar entonces. Identificación de hipótesis, bien, bien. Y grupo. Ahí está, te ha aumentado 17, Alberto. Ok, profesor, muchísimas gracias por tu tiempo y No, estamos gracias a a vos disposición. por El enseñarme. tema, el tema de las normas APAS tiene o sea, que existe un documento que reglamenta, por ejemplo, citas textuales de más de 40 palabras, menos de 40 palabras, parafraseo, la bibliografía, ese tipo de cosas. Es muy importante y a la hora de publicar se nota quién cumple con los criterios o no. Así que estamos a disposición para quienes necesitan algún tipo de orientación y podemos coordinar. Así que lo mismo para usted, profesor. En lo que necesite me llama y estamos a su disposición. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo ahora contigo otra vez. ¿Alguien más que quiera ver su examen? ¿O ya están libres? Profe, Profesor, me cabe una duda si es que se puede revisar mi examen. No escuché también. Decime tu correo. Pero sí, este es lo mismo que el compañero. Percepción de... Ah, no, espérame un ratito, creo que no... Sigue en el mismo correo electrónico, profesor. Ese es el motivo. Percepción del problema, desconocimiento de los derechos de los jóvenes. ¿De qué? O sea, ¿dónde lo que hay desconocimientos básicos de matemática, de ciencias? Tener que contar, que acá no, no sé, tener que contar algo real, tener que contar muchas cosas. Cuidado, se me bajó en... Tener que contar algo real que haya pasado, ¿entendés? Desconocimiento de los derechos básicos de los jóvenes del colegio parroquial. ¿Sobre qué desconocimiento? ¿Qué es lo que vos notabas, Oliver? Sobre sus Y sí, derechos. explícame qué querés investigar y por qué querés investigar y para qué querés investigar. Y por qué querías investigar eso. Y, y por qué vos decís eso, Oliver. O sea, ¿para qué entonces querés hacer eso? Porque el para qué ya me contestaste ahora, que tenía que haber sido el por qué.
Y, y por qué algo, puedo decir que en la sociedad, adelante, hablen nomás, ayúdenme a entender un poquitito a Oliver. Profe, ¿le puedo ayudar un poquito al compañero? Oliver, vos querías saber, por ejemplo, viste que los derechos pues son amplios. Entonces vos lo que querías saber, a derechos sobre que ciertas actividades que, por ejemplo, los niños tienen algún, por ejemplo, en el caso de bullying, ¿qué tipo de derechos ellos tienen para gestionar o para reclamar, por ejemplo, que no les suceda eso? En el caso de abuso, en el caso de que los profesores, por ejemplo, no, dentro de la institución misma, entonces, ¿qué derechos tengan? Tiene que tener por un tema. Por ahí de repente vos querías enfatizar algo específico o sobre los derechos que tengan que ver con ser paraguayo, por ejemplo. Voy a intentar inventar algo a ver si es que te ayuda a entenderme, Oliver. En la percepción del problema, nosotros tenemos que describir características reales, la naturaleza del problema, el contexto y circunstancias, dimensiones y los hechos que originan aquello que quiera investigar. Las características reales en el colegio parroquial subvencionado San Miguel Arcángel, yo veo que los niños del 4º al 6º grado no saben sobre los derechos y obligaciones como niños o cuando hay bullying, como dijo Guillermina. Entonces, muchas veces son explotados intelectualmente porque se les obliga a estudiar más de la cuenta. Entonces, yo creo que un niño una vez se desmayó de tanto que estudió y quiero ayudarle a mejorar su condición de vida. Eso es más o menos contar en forma de historia lo que está pasando y por qué a vos te motivó investigar ese problema. De repente yo veo que en un curso 10 niños se desmayan y me voy a investigar, habría sido, están estudiando más tiempo del no normal, están estudiando 14 horas dentro del aula, no se le da descanso, no se le da tiempo para comer, no se hay una explotación infantil, por más que sea en el ámbito educativo. Profe, puede ser también, por ejemplo, que cuando los estudiantes, por ejemplo, salen ahora es tercero de la media, creo que es el último año, que cuando salen, por ejemplo, muchos no conocen cuáles son sus derechos a tener posibilidad de estudiar, incluyendo si no tenés dinero, por ejemplo, puede ser un tema. Sí, pues. Es lo mismo. Pero tenés que contar, tienen que contar ustedes para porque, que por ejemplo, por ejemplo, ahí puede ser que hay estudiantes que salen y que no saben, por ejemplo, dónde se van a ir, son de escasos recursos y no tienen posibilidades económicas. Una de dos, o tienen que trabajar para poder volver a estudiar, ¿verdad? O tendría que conocer esos derechos que tiene y dónde recurrir a eso para poder continuar con sus estudios. Así mismo. Avanzamos entonces porque tengo 5 minutos de batería. Selección del tema de investigación tiene que haber conocimientos básicos de los jóvenes. ¿Qué conocimientos básicos otra vez de derecho de los jóvenes? ¿Sobre qué derecho, qué situación no me contás? Encuesta probacional no tiene nada que ver con la encuesta que vos hagas. O sea, más adelante seguramente vas a usar encuesta. Planteamiento del problema tampoco me planteas porque cuando ya haces mal la percepción del problema ya no tenés de dónde sacar la siguiente información. Hace rato Alberto nos mostró lo que hizo su justificativo y todo, él escribió por lo menos 8 párrafos, dimos ahí. Y de esos 8 párrafos ya tenía que sacar todo lo que es selección del tema de investigación, planteamiento del problema. Él ya iba sacando todo nomás, copiar y pegar. Problema genérico, bajo o nulo nivel de conocimiento de derechos básicos de jóvenes. Te consideré, pero igual está mal. Conocen los derechos humanos, conocen las reglas de las Indias. Acá revisión bibliográfica, regla de las Indias, derechos humanos. O sea, significa que eso va a ser tu bibliografía de estudio. Debería ser un poco más también. O sea, cómo se hicieron las reglas de las Indias, cómo se hicieron
las Naciones Unidas. Marco histórico y fuente bibliográfica se refiere si bien la ley puede decir que un tipo de fuente bibliográfica, más libros, más teoría, más algo que se haya hecho de una investigación, por ejemplo, todo lo que dijeron a preparar las leyes de Brasilia. Se me desconectó ya mi computadora. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la bibliografía, te estaba diciendo que tiene que ser libros, teorías, publicaciones, que te ayuden a vos a continuar la investigación o a aprender más sobre lo que está pasando en tu comunidad para poder continuar tu investigación. Hay cosas que después eso va a delimitar otra vez porque a lo mejor la ley de Brasil ya no te va a andar. Habría sido necesitar otro tipo de material y te vas a buscar un libro sobre educación en el Paraguay y los derechos. Y entonces ese le quitan la ley de Brasil y metes educación en el Paraguay. ¿Me escucharon? ¿Sí? Y bueno, y hasta ahí, a lo mejor si pasas por el consultorio jurídico Oliver te puedo ir mostrando más, pero ya viste cómo cada uno de los ítems fuiste completando un poco incorrectamente. Dale, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me escriben nomás y yo no voy a estar ayudando en lo que pueda, ¿sí? Gracias a ustedes. Que conste que vos dijiste y nada, escríbame, bro. Sí, claro que sí. Contesto como siempre. Chao, profe, gracias. Chao. No, Chao, profesor, profesor. por la presentación.